bienvenidos al acto de clausura del 18 Congreso Insular del PSOE de Tenerife. Con todos ustedes, Mira Fierro, secretaria de organización del PSOE de Canarias. Esther Peña, portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE de Canarias. Y Tamara Raya, secretaria general del PSOE de Tenerife. Los primeros pasos del socialismo en Tenerife no se dieron en despachos, sino en calles y aulas. Jóvenes militantes, herederos de las ideas del PSP, convirtieron su activismo universitario en un proyecto político. En 1979, con una democracia incipiente, llegaron las primeras candidaturas socialistas. Eran tiempos de darse a conocer, de buscar la complicidad del pueblo. Y así lo hicieron pioneros como Paco Afonso, que en 1979 encabeza la candidatura del PSC-PSOE en las elecciones municipales. Tras su victoria electoral, Afonso asumió la alcaldía de Puerto de la Cruz, enfocándose en el desarrollo turístico y económico del municipio. En 1983 fue elegido miembro del Parlamento Provisional de la Comunidad Autónoma de Canarias y en julio de 1984 gobernador civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y nuestra principal tarea fue que en todos los municipios de la isla hubiera una agrupación socialista. En la mayoría no había. Por lo tanto, fue un esfuerzo importante y mucho trabajo, porque no era fácil encontrar personas, especialmente en los lugares pequeños, que dieran la cara por el Partido Socialista, aunque sus convicciones, su ideología, su pensamiento político sí fuera socialista. Y nos reuníamos en un bar, que a veces nos echaban fuera, porque no había locales ni nada, y nos decían, comunistas, no quiero aquí, y nos echaban fuera. Y nada, éramos poquitos, y empezamos a buscar gente que nos costó. Para reunir 13 personas que quisieran presentarse costó un montón. Estuvimos a punto hasta de no poder presentarlo. Pues al final decía, ¿quién que se quiere presentar como alcalde? Todo el mundo, ay, yo no quiero, yo no me comprometo, yo no tal. Le digo, vale, pues si nadie quiere, soy yo. Entonces dice, vale, preséntate tú. Pertenezco a una generación que ha tenido el inmenso privilegio de participar y de observar y de en efecto aportar vitalidad
porque éramos jóvenes con mucha ilusión a la transformación de nuestro país. Me acuerdo que apareció José Segura y Alfredo Medero para decirle que se presentara a la alcaldía de La Laguna, y entonces éramos nosotros 4 oyendo por las puertas a ver qué le estaban diciendo. Que nada, no te preocupes, Pedro, no vas a salir, no vas a salir. Y nada, y entonces empezamos, era la primera época de pegar carteles, que mi madre se ponía nerviosa porque nos íbamos a las 12 de la noche al Camino Largo, al Camino Las Peras, íbamos nosotros 4, siempre con algunos amigos, y la verdad que lo vivimos con mucha felicidad. O sea, no veíamos miedo, éramos jóvenes, no veíamos nada, la verdad que lo vivimos con mucha felicidad. Yo conocía solo de escuchar su nombre, de la lucha antifranquista, pero también de esa lucha ya en democracia, un ejemplo de compromiso. Y luego accedió a formar parte de las listas del Partido Socialista con una dignidad tremenda, con una capacidad de trabajo, de escucha. Y creo que no somos muy conscientes del papel de Paco Tobar para la democracia de este país. Creo que no somos muy conscientes del honor que supone haberlo tenido con nosotros y de lo que nos ha dado a los que hoy podemos pues, decir libremente lo que pensamos. Carlos Alemán, que fue una persona que surgió del activismo en la Universidad de La Laguna, el activismo progresista de izquierda frente a los últimos años del franquismo, pues significó en la isla de Tenerife la unión del partido en la isla, puesto que hasta que él quiso asumir la Secretaría General del PSOE de Tenerife, el partido estaba dividido en dos, lo que se llamaban oficialistas y renovadores, y él consiguió, de acuerdo con el líder de los renovadores en aquel momento, que era Antonio Martínez, consiguió con Antonio unir el partido en la isla de Tenerife. Los primeros gobiernos socialistas se construyeron con algo más que programas, con el compromiso incansable de militantes que creían cambiar su país desde las instituciones. Fueron años de ilusión, de mucho trabajo para cambiar las cosas, para conquistar derechos, pero también de obstáculos. Muchos pagaron un precio personal por defender la democracia, pero cada dificultad reforzó su convicción. La política era el camino para transformar la vida de la gente. Época muy bonita porque hubo mucha efervescencia, salíamos de una dictadura, en La Laguna pues vinieron, el Teatro Leal empezaron a hacer actividades, las infraestructuras de muchos sitios que no tenían ni luz ni agua, íbamos a cada pueblito que te hacían pues sus garbancitas. Fue como una época, había pueblos que no tenían luz, después el arreglo de las calles, que mi padre siempre fue una persona de carácter y iba detrás de los obreros pisando ladrillo por ladrillo a ver si estaban bien puestos por toda La Laguna. Y nada, hizo una huelga de hambre y lo logró. Estuvo una semana sin comer, metido en la alcaldía en un colchón. Nosotros pusimos en marcha en aquella etapa una terminología, la que denominábamos planes insulares. El plan insular de residuos sólidos de la isla de Tenerife, que fue pionero en España. El plan insular de balsas, de 7 balsas que almacenaban agua de escorrentía. O el plan insular de reutilización de aguas depuradas y su trasvase hacia las zonas deficitarias en agua, concretamente la zona sur de la isla de Tenerife. O el plan insular de prevención, extinción de incendios y salvamento civil, también prioritario en España. Hombre, en esa época en la que yo fui secretario general, vivimos un momento muy delicado, que fue el 23 de febrero de 1981, cuando la democracia española pues, estuvo un poco en el aire, ¿no? Ese fue el momento más crítico, donde pues, tuve que actuar con cierta rapidez para que las fichas de los militantes del partido no cayeran en manos de nuestros enemigos, porque ahí se puede hablar ya de que había personas que eran enemigos, no de los socialistas en particular, sino de la democracia. Es que no tenía ni despacho, yo no tenía nada. Nos hicieron unas transferencias donde ni siquiera daban dinero. Y bueno, a sanidad y a educación algo, pero a turismo nada. Entonces, pues tuve que organizarme poco a poco, me fueron transfiriendo algún personal y ya empecé, digo, bueno, pues tengo que hacerme una idea de lo que tengo que hacer
y yo, que no era una experta en transporte, me gustaba más resolver los problemas de transporte que los de turismo, porque en aquella época el turismo iba bien. Entonces yo pensé, lo importante es del turismo mantenerlo y mejorar las infraestructuras. Y por eso apoyé, hice el jardín de cactus de Lanzarote, la playa de los Cancajos en La Palma, muchas obras, ¿me entiendes? En las primeras casas rurales de Canarias las subvencioné en La Gomera. En 2019, Luis Geray Gutiérrez llega a la alcaldía de La Laguna, volviendo la formación progresista al ayuntamiento. 4 años más tarde, el PSOE gana las elecciones después de casi 3 décadas. Hitos que marcan la historia más reciente de la isla. Doña Patricia Hernández Gutiérrez. El PSOE de Santa Cruz se convirtió en el partido favorito de los chicharreros y chicharreras porque hablábamos de sus problemas. El partido de Santa Cruz estuvo mucho tiempo hablando de sí mismo y yo creo que nos reconocieron que habíamos dejado de hablar de nosotros mismos para hablar de los problemas de la gente, de los problemas de vivienda, de los problemas de movilidad, de los anhelos de los más jóvenes, de las esperanzas de los mayores. Y eso fue una explosión de felicidad. Yo recuerdo muchos compañeros que cuando nosotros pues estábamos celebrando, porque lo llevamos con sigilo, es mucho poderío el que teníamos enfrente y muchos resortes del poder para evitar que se cristalizaran esos anhelos de cambio, como luego se vio. Entonces, pues no lo sabían los secretarios generales, no lo sabían muchos militantes, no lo sabían muchos alcaldes, no lo sabían muchos candidatos, así que la explosión de alegría, yo creo que en todo Tenerife y en el partido fue enorme, y venían a vernos ese día a decir cómo lo habíamos hecho, y yo creo que lo habíamos hecho con discreción, pero sobre todo con un gran compromiso. El PSOE de Tenerife ha librado batallas que marcaron la isla. La ley del agua, la defensa de la universidad pública o la emblemática lucha contra las torres de Vilaflor que unió a toda una generación. Algunas fueron tan intensas que sacudieron los cimientos de la sociedad tinerfeña. Pero en cada una de ellas, el partido demostró que su lugar estaba al lado de quienes exigían derechos, no privilegios. El tema de las Teresitas es un tema emblemático, no solo por la importancia en sí mismo, porque fue un fraude en directo, y en vivo y en directo, al pueblo de Santa Cruz y a los contribuyentes, sino porque era toda una seña de identidad, de un modo de hacer las cosas al que los socialistas debemos oponernos, que es que las instituciones públicas se conviertan en agencias de meros intereses privados. Nos opusimos también al macropuerto de Granadilla, con una presencia muy importante y un protagonismo de los socialistas tinerfeños, al macropuerto. Al final se hizo otro puerto, que ya lo ven como está, abandonado, y que iba a ser el epicentro de una nueva operación especulativa en el entorno. Y que además nos opusimos también, iba a convertirse en el gran puerto comercial de la isla, relegando al de Santa Cruz. Ahí Antonio Martinón era portavoz en el Cabildo. Yo le pedí que se presentara a las elecciones sabiendo que íbamos a perder, como me ha ocurrido a mí tantas veces, y Antonio Martinón hizo la propuesta de cambiar el plan insular de ordenación para que los dos puertos fueran complementarios y el de Santa Cruz no quedara relegado a un mero puerto de tráfico de pasajeros, de carga rodada y de turismo de cruceros, con un gran desequilibrio económico en la isla que profundizaría el que ya vivimos, porque el centro económico de la isla está en el sur. La ley de agua, que fue con una promoción de un determinado periódico de Tenerife, que las manifestaciones en la calle eran tremendas. Y claro, ahí fue casi en el último momento de la primera legislatura cuando bajamos los escaños y no pudimos volver a gobernar. Y una ley que me afectó muchísimo fue la ley de universidad, de las universidades canarias, porque date cuenta que nosotros solo fuimos 3 socialistas de Tenerife, por la provincia de Tenerife, la que apoyamos la ley. Y yo salí en el periódico El Día con cara de gánter diciendo que se busca. Y me llamaron para ofenderme 1000 veces, pero yo no me preocupaba, porque yo sabía que la Universidad de Las Palmas era necesaria,
como fue el primer instituto que se creó en la isla. O sea, era necesaria y yo me alegro de haberla apoyado, por supuesto. Y luego cuando llegué al Cabildo, ese sí que fue un reto enorme, porque por primera vez teníamos un gobierno del Cabildo que tenía que gobernar sin tener mayoría, en el que cada vez que llegabas a un pleno no sabías cómo ibas a salir. Y en esa situación de minoría absoluta, enfrentarnos a la pandemia, enfrentarnos a la necesidad de poner al día unas empresas del Cabildo de Tenerife que se han utilizado para hacer clientelismo, que se han utilizado como si fueran patrimonio propio, gastando o malgastando dinero público, y poner orden en esa casa. No ha sido fácil. Yo me sorprendí cuando encontré que había alrededor de unas 69 empresas, de las que teóricamente yo era el presidente. El PSOE de Tenerife pues nos dolía mucho que en los procesos electorales fuéramos primera fuerza política en las elecciones al Senado y al Congreso y no lo consiguiéramos en las elecciones al Cabildo o al Gobierno de Canarias, ¿no? Entonces, pues eso fue especialmente duro, ¿no? Y ya la dureza más grande fue la famosa moción de censura que presentó en aquel momento las AIC, lideradas por Manuel Hermoso, a Jerónimo Saavedra, ¿no? Que tenemos que resaltar una cuestión. La noche anterior de que las AIC presentara la moción de censura contra Jerónimo Saavedra para que fuera presidente Manuel Hermoso la noche anterior le dijo a Jerónimo que estuviera tranquilo, que no se iba a presentar. Y eso a mí, digamos que me ha marcado. Ser socialista en Tenerife es heredar una memoria y espíritu de lucha, pero también mirar al futuro con optimismo. Es creer que la política sirve para que nadie se quede atrás. Es trabajar desde lo local sin perder la vista en lo global. Y sobre todo, es entender que los derechos no se regalan, se conquistan. Seguir avanzando en la matanza siempre hacia adelante. Pues es eso, te decía que al final mi vida, ya tengo 54 años y de lo que más me siento orgulloso es de ser como soy. Y si me siento orgulloso es por la educación que me dieron mis padres y por los valores que me ha dado el Partido Socialista. Yo pienso que cuando uno se levanta por la mañana y se mira al espejo y tienes simplemente las ganas de trabajar, no para ti, sino trabajar hacia los demás, para mí eso es ser socialista. Y eso es lo que me educaron mis padres y los valores que me ha dado pues, de toda la vida, ¿no? El Partido Socialista. El trabajar para que la sociedad cada vez esté mejor, sea más igualitaria, sea más feminista. Aceptar los errores cuando uno se equivoca, tratar de enmendarlos, y no hay una forma sino de enmendarlos, corregir y caminar por el camino que entendemos que es el correcto. Ser honesto, trabajar con ilusión para mejorar la vida siempre de los demás. Socialistas, desde siempre, debimos y debemos estar alineados con la sostenibilidad, que no es un tema de postureo ni de moda, es un tema de fondo que late en la sensibilidad de la izquierda europea y de los sectores progresistas desde hace mucho tiempo, y en el que algunos, yo particularmente, nos hemos involucrado mucho para comprometer al Partido Socialista de Tenerife en este tipo de reivindicaciones. Desarrollo sí, pero equilibrado y respetuoso con un patrimonio natural que es nuestro gran activo, el que heredamos de nuestros antepasados, incluso de nuestros antepasados guanches, y del que somos meros depositarios. Y el trabajo, que yo creo que es una de las señas de identidad propia de los socialistas, el trabajo de la base que es el municipio, que es el barrio, que es la asociación de vecinos, que es la agrupación. Ahí intentamos fortalecer mucho esa iniciativa y creo que ese es un buen camino en el que debemos continuar para recuperar el poder, no por vanidad. Yo creo que nosotros ejercemos el poder por vocación de servicio, ¿no? Aconsejo a los socialistas tinerfeños, porque nosotros somos debemos ser lo que aspiramos a representar, que es las mejores energías, las mejores tradiciones, los mayores anhelos de la sociedad tinerfeña. Para mí ser socialista, yo me emociono, porque para mí, como decía mi hermano, para mí el socialismo es afectivo, es unión, es avance en derechos sociales, o sea, todos los avances se han logrado con los socialistas, o sea, aunque la gente diga que no, en temas sociales, desde el divorcio, el aborto, la ley del matrimonio igualitario. Pero en el pueblo sí, porque se dejó decir, ay, no me gusta el candidato del otro señor, no está preparado. Y le dijo no recuerdo quién, pues mira, ahí tienes a Delphi que sí, que ya está preparada.
dice, sí, pero es una mujer. Entonces era esa pega, ¿no? Era una barrera bastante difícil de pasar. El socialismo sin feminismo no es socialismo. Esta es una verdad que el PSOE de Tenerife ha llevado a hechos, en sus filas, en sus leyes, en sus calles. Pero no hay justicia social sin igualdad, ni democracia sin voces de mujer. Cada conquista feminista ha sido y será una victoria colectiva. Yo soy solo referente porque hice una cosa distinta, que fue unir a las mujeres. O sea, mi objetivo era... Mira, la primera reunión que yo hice de Secretaría de Igualdad me parece que fueron 6 y éramos 31 municipios, no me acuerdo cuántas, pero era nada. Yo digo, esto no puede ser. Pues si la montaña no vamos a la montaña. Y entonces digo, pues mira, vamos a hacer una cosa, yo voy a ir para allá. Y me he recorrido todas las agrupaciones de la isla y en todas las agrupaciones, porque la idea era de abrir las sedes también con mujeres, que se viera que había mujeres en todas las sedes. Y hicimos reuniones absolutamente en todas las agrupaciones, desde Guía Isora, Vilaflor, Buenavista, o sea, en todas las agrupaciones hicimos reuniones porque nos íbamos turnando. No, habían efectivamente mujeres desde la época de la insular y la regional que eran muy potentes y luchaban por la igualdad, ¿no? Entonces, pues recuerdo a María Dolores Pelayo, recuerdo que además siguen teniendo papeles importantes a María Dolores Padrón, y recuerdo también a Mercedes Pérez Suárez, que actualmente está en la Asociación de Memoria Histórica, ¿no? Bueno, desde luego, compañera Loli Pelayo, podría mencionarla, y a otras muchas. A Loli, porque Loli, independientemente de que dejara la política, que no continuara, ella ha seguido siendo una militante activa y siempre entusiasta y empujando. Podría hablar de otras compañeras, de Machuchi y de otras muchas, pero empezar a mencionar es quedarte siempre con personas a las que dejas injustamente fuera. Yo creo que lo importante en el partido es que nadie discute proporción de mujeres o hombres, nadie discute del papel importante y relevante de las mujeres. Lo hemos asumido como algo absolutamente natural. Y tenemos hoy una secretaria general, y yo estoy encantado que demos ese paso, porque nosotros, además de tener cargos, somos algo distinto a lo que hace Coalición. Nosotros tenemos cargos y ejercemos por la igualdad. Pues porque la tengo reciente, porque se le acaba de dar honores a Azucena Rojas, pero luego cuando una mira a su alrededor tienes mujeres, algunas más conocidas políticamente, como puede ser sin duda pues María Dolores Pelayo o Belarmina Martínez, que fue también diputada, de parte de un montón de cosas más, de diputadas que ya han estado y que dejaron de estar, o senadoras como Mercedes Pérez Suárez, o la misma Tamara Raya, que durante años ha estado también en el Congreso, de mujeres que han ostentado alcaldías importantes, como puede ser Josefa Mesa, o mujeres que por primera vez están en la FECAN, como puede ser Mari Brito, o bueno, Patricia Hernández, primera alcaldesa de Santa Cruz, mujeres jóvenes que en poco tiempo han hecho unos trabajos impresionantes, como puede ser Jennifer en Granadilla, que no podemos dejar de nombrarlo en estos días. Son muchas, pero luego yo tengo un especial recuerdo a esas mujeres que a lo mejor no nos suenan tanto los nombres, no son tan conocidas, concejadas como Delcy en Los Realejos, ¿no? Que ha hecho una labor histórica importantísima, o mujeres como Fefi, que abría y cerraba la agrupación de La Laguna durante años y años y años, ¿no? O mujeres que siempre han estado en un segundo plano de línea política, pero que siempre han estado ahí trabajando y batallando, ¿no? Bueno, pues de todas ellas, a veces nos olvidamos de los nombres, y hay algunas que quiero poner en valor por haber accedido a coger el relevo, por haber accedido a seguir tirando del carro y por seguir luchando por las mujeres, ¿no? Quiero nombrar a Priscila, quiero nombrar a Laura de la Laguna, quiero nombrar a Laura Castro, quiero nombrar pues a una serie de mujeres que vienen con una fuerza y una cualificación muy importante y que nos garantizan un relevo generacional dentro del partido, pero hay que darles el espacio. El partido también tiene que tener la generosidad de saber valorar lo que tiene y ponerles en el lugar que le corresponde.
Hoy, el partido escribe un nuevo capítulo con Tamara Raya al frente, una lideresa que representa la frescura de una nueva generación, pero también la continuidad de los valores que siempre han definido al socialismo tinerfeño: firmeza en las convicciones, audacia en los desafíos y lealtad a la gente. Me parece magnífico, o sea, que una mujer, y además de las características de Tamara, ¿no? Que es una persona, como alguien me dijo, normal, que parece que hoy eso creo que es una virtud fundamental, ¿no? Que una persona sea normal. Entonces es una persona que tiene el socialismo metido en la sangre y además tiene un talante de negociación, un talante nada tóxico, que trata siempre de llegar a acuerdos, y una personalidad bastante, que vamos, que no genera ningún tipo de sensación negativa en torno a ella. De hecho, a Tamara Raya la igualdad de la isla la propuso para diputada, porque era una compañera del grupo del norte de las secretarias de igualdad. La propusimos para, que yo sinceramente no pensé nunca que nos hicieran tanto caso, pero firmamos las 31 secretarias de igualdad de la isla, firmamos para que ella pudiera tener esa opción. Y la gran sorpresa fue que no solo fue, sino que Pedro Sánchez la puso la primera. Bueno, eso fue, para nosotros fue como, las mujeres por fin podemos hacer unidas, podemos hacer muchas cosas. Tamara, con la fuerza y el carácter que tiene, pues nos lleve de nuevo donde entiendo que tiene que estar el Partido Socialista, que es gobernando las instituciones, mayor número de instituciones posibles, el mayor número de ayuntamientos, con nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas, recuperar el cabildo, que es algo fundamental, y que no sea lo que estamos viendo ahora, que parece más un circo que un cabildo insular, y que conjuntamente con el resto de secretarios insulares logremos otra vez algo que es fundamental, no para el partido, sino para la sociedad canaria, que es recuperar el poder y aplicar las políticas socialistas y progresistas en esta tierra. Cuando yo era pequeña, había una mujer referente, y para mí lo fue mucho, que era María Dolores Pelayo, y que probablemente marcó mi camino y que yo me dediqué hoy a la representación pública y a defender lo público. Por eso es tan importante que en este congreso vayamos a tener una secretaria general, no solo por la visión, no solo por las que lo intentaron y trabajaron antes, sino también como referente para decirle a las mujeres que van a llegar, que llegan a donde se lo propongan, y como referente de las políticas progresistas y feministas. Tamara y esa nueva ejecutiva va a hacer las cosas infinitamente mejor que lo que he podido hacerlas yo, y ojalá, y estoy convencido también, enfocados permanentemente en unir a este partido, porque este partido es necesario para Canarias y desde luego, es absolutamente necesario para Tenerife. Tenerife, con más fuerza. Toma la palabra el presidente de la Mesa del Congreso, Luis Javier González. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras. Bienvenido, Ángel Víctor, secretario general del PSOE de Canarias. Ayer te mandaba un abrazo fuerte, espero luego dártelo en persona. Gracias por estar aquí hoy. Bienvenida también Esther Peña, portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal. Espero que te sientas como en casa. También bienvenidos a todos los alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, consejeros, consejeras y secretarios y secretarias generales que nos acompañan aquí hoy. Pues estamos ya acabando este 18 Congreso Insular del PSOE de Tenerife y toca, bueno, pues leer el dictamen de la Comisión Electoral. Y paso a ello. Siendo las 17:35 horas del día 5 de abril de 2025 y cerrada la mesa de votación del 18 Congreso Insular del PSOE de Tenerife, han votado
86 personas que constituyen el 94,5% de los delegadas y delegadas acreditados y acreditadas de un total de 91. El resultado ha sido el siguiente. Comité Insular de Ética, proclamado con el 93% de los votos a favor. Comité Insular, proclamado con el 89% de los votos. Comité Regional, proclamado también por el 89% de los votos. Y Comisión Ejecutiva Insular, proclamado con el 83,5% de los votos. De esta manera, pues podemos dar por proclamados todos los órganos insulares del PSOE de Tenerife, felicitar a todos los delegados y delegadas por este fantástico congreso. Creo que hemos estado a la altura. También agradecer en nombre de la mesa, que ya toca ir despidiéndonos a nosotros, el trabajo que hemos podido desarrollar, gracias a mis compañeros y compañeras de mesa, gracias a ustedes por el trato con nosotros y de verdad, como dije ayer, gracias por darme la oportunidad, gracias por dar voz a las agrupaciones pequeñas de esta isla. Millones de gracias. Conocemos a continuación a los integrantes y a las integrantes de la Comisión Ejecutiva Insular del Partido Socialista de Tenerife. Esteban Muñoz Averedo, Secretaría de Implantación de la Inteligencia Artificial en Políticas Públicas. Yanira Gutiérrez Pérez, Secretaría de Formación, Estudios y Programas. José Manuel Febles Martín, Secretaría de Asesoramiento a Grupos Municipales. Candelaria de León Luis, Secretaría de Relaciones Sindicales y Diálogo Social. Rocío Ramos López, Secretaría de Innovación Pública, Modernización y Transparencia. Priscila Díaz Betancourt. Secretaría de Actividad Física y del Deporte. Fernando Santos Delgado, Secretaría de Políticas Culturales e Innovación Social. Miguel Ángel Santos Delgado, Secretaría de Políticas Culturales e Innovación Social. María Zuleima González Herrera, Secretaría de Participación Ciudadana, Voluntariado y Diversidad. María Zuleima González Herrera, Secretaría de Transición Ecológica y Bienestar Animal. Joaquín Carrera Tejera, Secretaría de Participación Ciudadana, Voluntariado y Diversidades. Nicole Hernández Croes, Secretaría de Política Municipal Comarca Abona y Suroeste. Nauset Yugliota González, Secretaría de Política Municipal Comarca Valle de Güímar. Agoney Reyes Pérez, Secretaría de Política Municipal del Área Metropolitana. Miguel Agustín García Rodríguez, Secretaría de Política Municipal Valle Orotava y Acentejo. Anaidaira Afonso Carballo, Secretaría de Política Municipal Comarca Icoden Daute Isla Baja. Michelle Basso Contreras, Secretaría de Industria, Comercio y Consumo. Lorena Medina Mora, Secretaría de Política Económica y Empleo. Aitor López González, Secretaría de Sector Primario. José Julián Mena Pérez, Secretaría de Turismo. Olivia Delgado Oval, Secretaría de Reto Demográfico. Alberto Hernández Meneses, Secretaría de Sanidad. Federico Delgado Ferrera, Secretaría de Educación y Universidades. Eva María García Herrera, Secretaría de Acción Social. Emilio Fariña Padilla,
Secretaría de Vivienda y Agenda Urbana. Sandra Izquierdo Fernández, Secretaría de Movilidad y Transporte. Sebensui González Martín, Secretaría de Comunicación y Redes Sociales. Priscila de León Álvarez, Secretaría de Igualdad y Lucha contra la Violencia de Género. Luis Javier González Delgado, Secretaría de Relaciones Institucionales. Ana Rosa Mena de Dios, Secretaría del Área de Servicios Públicos Esenciales. Alicia Álvarez González, Secretaría de Área de Política Económica y Sectores Productivos. Manuel Martínez Álvarez, Secretaría de Iniciativa Política, Análisis y Estrategia Electoral. Carmen Nieves Rodríguez Fraga, Secretaría Adjunta a Organización. José Antonio Balbuena Alonso, Vicesecretaría General de Reto Demográfico, Transición Ecológica, Movilidad y Vivienda. Jennifer Miranda Herrera, Vicesecretaria General de Política Municipal. Óscar Olave Lacalle, Secretaría de Organización. Aarón Afonso González, Vicesecretaría General y Portavoz. Tamara Raya Rodríguez, Secretaría General. Y Patricia Hernández Gutiérrez, Presidencia. Y por supuesto, Remedios Martín, que es la secretaria de Memoria Demográfica. Compañera, adelante también. Ya entramos en el acto de clausura de este 18 Congreso Insular del PSOE de Tenerife. Toma la palabra Esther Peña Camarero, portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Muy buenas tardes a todas y a todos, amigas y amigas. La verdad que es un placer estar de nuevo aquí. Estoy feliz y estoy casi empadronada. Este es ya mi segundo Congreso Insular de Tenerife y la verdad que hoy se me amontonan más que en otras ocasiones pues las palabras y las emociones. Tamara, porque tengo que reconocer que me chiflan los congresos. Nos juntamos, traemos nuevas ideas, debatimos, discutimos mucho, acordamos y marcamos nuestros objetivos para salir a la calle con más fuerza cada día. Me gusta mucho cuando nuestros veteranos dicen que una de las características de la izquierda es saber, es tener la capacidad para proponer nuevos comienzos, y eso es lo que significa este 18º Congreso Insular de Tenerife, un nuevo comienzo, una batería bien cargada, nuevas ideas, nuevos equipos, nuevos liderazgos. Pero ojo, siempre con los mismos principios y valores, y es que ya son 146 años luchando por la igualdad, por la libertad y por la justicia social, y lejos de parecer una sentencia muy antigua, la verdad que está más presente que nunca, más de actualidad que nunca, porque no hay más que darle una vuelta al mundo,
a la visión del mundo para ver cómo estamos, para ver que lo que nos rodea necesita más que nunca que sigamos defendiendo la justicia social, la igualdad y la libertad, porque es más necesario que nunca que siga habiendo socialistas para salir a partirse la cara a la calle defendiendo la libertad, la igualdad y la justicia social. Y es que en este mundo cambiante pues nos apareció alguna cosita esta semana con el señor Trump, por si no teníamos poco en esta Macedonia de acontecimientos convulsos que nos ha tocado vivir, ¿verdad, Ángel Víctor?, desde que los socialistas estamos en el Gobierno de España. El miércoles por la noche, como bien visteis, estaba el señor Trump sacando a colación ese menú en el que pretendió dar la vuelta al mundo, anunciando un programa de aranceles para estrangular nuestro bienestar, en el fondo, claro que sí, para estrangular la economía mundial. Eso pasó por la noche. El jueves a primera hora de la mañana estaba el presidente de nuestro Gobierno, estaba Pedro Sánchez, con un programa concreto, poniendo encima de la mesa más de 14.000 millones de euros para apoyar, para proteger y para revitalizar y relanzar todos aquellos sectores que van a verse afectados por esta crisis injusta que se nos plantea. Y esto, claro que sí, tiene una visión mundial, una visión europea, pero también tiene una visión local. Y para eso está este Gobierno, más de 14.100 millones para ayudar a las empresas también canarias, a ese sector turístico, a esa agricultura canaria que se va a ver claramente afectada, para proteger esos empleos con una especie de ERTEs que funcionaron muy bien también aquí del COVID, y para relanzar pues esa oferta que vamos a tener que hacer diferente para que estos sectores no se vean afectados. Y esto lo está haciendo el Gobierno como mejor sabe hacerlo, con diálogo, sentado ya con la patronal y los sindicatos, sentado con los diferentes grupos políticos y con las diferentes instituciones y administraciones. Por lo tanto, desde el minuto 1, los socialistas dando respuesta, claro que sí, una vez más, COVID, La Palma, la Dana, la guerra de Ucrania, y hoy plantando cara con firmeza y seriedad, porque el Partido Socialista jamás ha fallado a España cuando nos hemos enfrentado a cualquier encrucijada. Actuamos con determinación y perdonadme que os diga con toda claridad, menos mal que está el Partido Socialista, menos mal que está Pedro Sánchez, se me eriza la piel cada vez que pienso que podría ser Abascal el vicepresidente de un Gobierno que tuviera que estar dando la cara por nosotros, porque una vez más las crisis nos demuestran que España no se merece a indolentes para gestionarla, ni a irresponsables que se esconden en los reservados de los restaurantes. España no se merece a presidentes con expectativas frustradas ni a presidentas con ambiciones desbocadas. España tampoco, ni Canarias, se merece a dirigentes capaces de defender en Canarias una cosa, ir a Madrid y votar la contraria. Porque lo que es verdad es que a los socialistas, a Pedro Sánchez, no nos tiembla jamás el pulso para poner los intereses por delante, por donde sea, cuando sea y contra quien sea. Y el Partido Popular, perdóname que os diga, tiene mucho que decir en las próximas horas. Creo que son importantes, ¿verdad, Ángel Víctor?, las próximas jornadas que vamos a vivir, porque el Partido Popular tiene, yo creo que ya la última oportunidad para demostrar dónde está, para demostrar si deja de ser un problema para los españoles, para demostrar si el Partido Popular deja de ser un problema para los canarios, porque ahora hay que elegir. Ya ha llegado el momento final. O se está con Trump o con sus amiguitos, los de Vox, o se está con los empresarios españoles. O se está con Abascal o se está con las trabajadoras y trabajadores españoles. O se está con los ultras o se está con nuestros principios y con nuestros valores. Y es que esto es una cuestión que entiende todo el mundo, lo ha entendido todo el mundo, menos el señor Feijóo, que es el único líder del mundo que no se ha dado cuenta que para conservar nuestra manera de ver la vida, nuestro estado de bienestar, nuestros principios, nuestro modelo cultural, hay que aislar a la ultraderecha, hay que dejarla fuera de todo aquel lugar donde puedan tomar decisiones o gobernar. Aquí no se ha entendido, en mi tierra, en Castilla y León, no se entendió, no se ha entendido en Valencia, no se va a entender en Aragón, y Jennifer no se ha entendido tampoco aquí cerca, en Granadilla, porque lo que aquí, la verdad, hay que reconocer que es de traca, ¿no? Es el ejemplo más paradigmático de cómo sentarse a negociar para ocupar un sillón y nada más, porque es verdad que este pacto de la infamia lo hemos seguido, ¿no?, desde diferentes focos, y oiga, aquí no se escuchó nunca que estos partidos se sentaran para acabar con ese triste liderazgo que tiene hoy Canarias con el Gobierno de Coalición Canaria en listas de espera de dependencia.
es que cuando se sentaron no hablaron de cómo iban a paliar las listas de espera en atención sanitaria, ni tampoco cómo financiar mejor la universidad pública o poner en marcha el 0 a 3 de Ángel Víctor, no. Para eso no se sentaron, sí se sentaron para repartirse el poder y para desalojar una magnífica alcaldesa como ella. La verdad, yo que soy muy refranera, es que de donde no hay, pues no se puede sacar, ¿no? La verdad que los nacionalistas que van en contra de sus principios, pues los del Partido Popular llevándoles el bolso a ese aquelarre que se produjo allí. Pero es verdad que esta semana decía que tenemos un nuevo capítulo en el Congreso. Este próximo jueves se vota en el Pleno una propuesta del Gobierno de España bien trabajada, bien trabada en los últimos meses, en los últimos años, con esa propuesta de solidaridad para la acogida en todos los territorios de menores no acompañados. Un trabajo en el que hay que poner en valor lo que se ha hecho desde el socialismo canario y que personifico sin duda en el coraje que echó Ángel Víctor para que se le escuchara en todos los sitios, cuando incluso había gente que no veía, que no lo veía. Ahí estaba el máximo referente. Y es verdad que para nosotros es fácil decir que cumplimos, porque todos los diputados, ¿verdad, Alicia?, vais a votar lo que hay que votar. ¿Qué van a hacer los 6 diputados canarios el próximo jueves? Esos 6 diputados que ya votaron en contra de la gratuidad del transporte público, que ya votaron en contra de la condonación de deuda para Canarias, que ya votaron en contra de las ayudas para La Palma. La verdad que tenemos una vez más la oportunidad de ver, pero es que no hay más sordo que el que no quiere oír. Y es verdad que parecía imposible, pero esto va a ser real. Y hay muchas cosas que nos decían que parecían imposibles. Lo decimos muy rápido, pero a veces hay que sentarse a pensar, y en los congresos del partido viene bien tomarse unos minutos para darnos cuenta que este Gobierno ha conseguido cosas que parecía que eran imposibles. Todos los informativos, todos los periódicos serios del mundo hablan del milagro español. Hemos conseguido cosas imposibles, compañeros y compañeras, y tenemos que divulgarlas, tenemos que repetirlas una y otra vez, porque a veces nos hace falta creernos más lo bien que hacemos las cosas. Otras cosas siempre son mejorables, sin ninguna duda, pero todo lo que está bien siempre tiene la marca del Partido Socialista y hay que levantar la cara, salir a la calle y ponerlo en valor, claro que sí. Porque no hace tanto nos decían que no se podía crecer económicamente y sostener el estado de bienestar, que eso era un despilfarro. Pues bien, no solo crecemos 5 veces más que nuestros homólogos europeos, sino que hemos reforzado los servicios públicos y el estado de bienestar. Nos decían que era imposible subir los salarios y crear empleo. Pues ahí está, un 60% la subida del salario mínimo interprofesional y récords en creación de empleo, también aquí en Canarias, también aquí para las mujeres canarias, que han aumentado en calidad y en cantidad sus puestos de trabajo. Nos decían que era imposible acompasar las pensiones con el IPC porque iba a quebrar las pensiones, ¿verdad? Anda que no negociamos el Pacto de Toledo, Tamara. Pues bien, hoy las pensiones no pierden poder adquisitivo, le ganan de manera superlativa, pero lo más importante que nos da seguridad es que esa hucha de las pensiones que dejó Zapatero llena y que estos nos vaciaron ya tiene 5.000 millones de euros al año para mejorar y asegurar las pensiones de todos aquellos trabajadores hoy que, claro que sí, tienen que tener seguridad de que el sistema público de pensiones será una realidad cuando puedan jubilarse. Dijeron que no podíamos tener una red de solidaridad y a la vez tener un país competitivo. Pues bien, se ha tejido la mayor red de nunca, el bono de cultura, el bono energético, la dependencia, las becas, todo más que nunca y haciendo el país más competitivo que nunca. Y lo hemos hecho aplicando la única receta que tenemos los socialistas en la cartera: justicia social y justicia fiscal. Esa es la marca del Partido Socialista Obrero Español. En los momentos más difíciles, estar a la cabeza, en la economía, en la protección, pero sobre todo en el bienestar. Y así vamos a seguir, porque a pesar de las dificultades, que las hay, que no las negamos, que las sufrimos, Pedro, también todas las semanas, más vosotros ahí en el Senado, seguimos sacando leyes y este país sigue avanzando para continuar adelantando por la izquierda, como así decía el lema de nuestro Congreso Federal. Y para hacer eso
El objetivo de todos y cada uno de nuestros congresos, también de este congreso insular, tiene que ser salir a ganar. Ganar las elecciones, salir a la calle para pelear y para ganar. Y nosotros queremos ganar para gobernar, no como el Partido Popular, aquello del poder por el poder. Como decía Ramón Rubial, la revolución en democracia se hace en el boletín oficial del Estado y queremos gobernar. Gobernar para escribir esas páginas en ese boletín oficial, para escribir páginas que contengan derechos, que amplíen libertades y nuevos reconocimientos. Queremos escribir páginas gloriosas y de aquí, de este Congreso, tienen que salir también para rellenar ese boletín oficial de la provincia. Por tanto, gracias, Pedro. Gracias, Pedro, y a todo tu equipo por traernos hasta aquí, por tu pelea constante también para escribir páginas con acento socialista. Muchas gracias. Y gracias y enhorabuena, como no, a la secretaria general del Partido Socialista de Tenerife, a Tamara Arraya, por el paso adelante que has dado y por ese compromiso que adquieres con Tenerife. Como decía Fito, no me gusta aquellos que quieren gobernar la vida sin las palabras del poeta y sin las manos del artista. No se puede hacer política sin empatía, sin corazón. No se puede hacer política sin ser buena gente. Y en tiempos convulsos se necesitan perfiles serios, sólidos, pero empáticos y cercanos, como en este caso lo eres tú, Tamara. Tamara, la verdad que me permitiréis que me explaye un poco, porque a Tamara la conozco bien, la conocemos y la queremos muchos compañeros que hemos querido estar hoy aquí con ella. La conocemos en su faceta, peleando como una jabata en el Congreso, contundente, no solo defendiendo las posiciones del Partido Socialista, sino poniendo al Partido Popular y a Coalición Canaria en su lugar y a sus mentiras, sin duda, ¿no? La he visto ir un día tras otro, de ministerio en ministerio, a pelear por lo que era justo para Tenerife y para Canarias. A Tenerife ha dedicado estos años su corazón y su vida, unos años y alguna cana. Después estamos aquí. La verdad que hemos llorado juntas tras esa votación de Mariano Rajoy en el 2016. Nos pasábamos papeles bajo el sabio consejo de Rafa Simancas cuando preparábamos nuestras primeras intervenciones como portavoces en la Comisión de Empleo del Congreso. Nos emocionamos, ¿verdad?, con la investidura de Pedro Sánchez en el 19, y también respiramos aliviadas después del nudo del estómago tras tanto trabajo para esa reforma laboral que se aprobó por fin y que tanta labor nos hizo. También no os voy a negar que hemos bailado y cantado mucho, con mucha alegría, claro que sí, y también brindado, como espero hacer hoy aquí, para desear el mejor de los caminos a este equipo que tenéis la oportunidad de dar lo mejor para los vuestros. Qué gran orgullo, y yo lo digo siempre, poder hacerlo bajo las siglas del partido más importante que ha dado la historia de nuestro país. Así que, equipo, enhorabuena, muchas gracias y a por todos. A ganar, compañeros y compañeras, y a gobernar, haciéndolo bien, haciéndolo como sabéis hacerlo aquí, donde el fondo es tan importante como la forma, donde el qué es tan importante como el cómo, donde hay que defender una manera de hacer política, la que se hace con los pies, recorriendo el territorio para poder mirar a los ojos a la gente y escucharlos, esa política en la que sabe que no hay causas pequeñas y en la que sabe también que la palabra dada siempre, siempre tiene valor. La política que sabe que no se puede ser socialista machuchi sin ser feminista y que la causa por la igualdad debe ser la primera causa por la que se ha de luchar en un partido como el nuestro. Esa política que hace frente a los corruptos y que no cede a los chantajes. Esa política que se pone al lado de los débiles y es firme contra los poderosos. La que practica el favorito de los canarios, Ángel Víctor Torres. Siempre contigo. Siempre, Ángel Víctor. Te deseo lo mejor en esta lucha que hay por delante, con todo el cariño y con toda la fuerza y las ganas que sé que le vas a echar para recuperarte y estar aquí pasado mañana. Y es que, Ángel Víctor, claro que sí. Cuanto más vueltas doy por este país, que tengo la suerte, ¿no?, de agradecer, poder conocer cómo ejercitamos el socialismo en los diferentes lugares. Hay una cosa que siempre me doy cuenta y siempre es igual, y es que los dirigentes no somos nada sin una militancia dispuesta
Los socialistas no tenemos medios de comunicación ni grandes empresas que nos ayuden a difundir nuestro mensaje. En todo caso, casi al revés, ¿no? Los socialistas solo tenemos una cosa que no es poca, y es a vosotros y a vosotras. Tenemos esa militancia dispuesta a salir a la calle, a partirse la cara para defender aquello en lo que creemos y aquello que también llevamos después de un congreso como este a las instituciones. Y está bien que ganemos los debates en el Congreso, y tengo que deciros que la gran mayoría los ganamos, más allá de lo que digan. De cada 1000 votaciones, 950 hemos ganado nosotros, ¿no? Pero los debates que de verdad tenemos que ganar y que tenemos que conjurarnos hoy aquí para conseguir son los debates en la barra del bar, los debates con la vecina, los debates en el puesto de trabajo y con el amigo. Y esos debates, compañeros y compañeras, los ganáis vosotros, los ganáis vosotras. Por suerte o por desgracia, no la ganamos nosotras. Es verdad que esta militancia activa y comprometida es un auténtico orgullo, y la verdad que me ha encantado ver el vídeo que se ha proyectado aquí, porque es lo que demuestra con claridad que somos herederos de generaciones y generaciones de socialistas que dieron todo para que pudiéramos llegar hoy aquí. Y ya para terminar, al final, si nos damos cuenta, y se ha visto aquí progresivamente, cada generación hace una promesa colectiva que no está escrita en ninguna parte. Seguramente la de mis abuelos fue que llegara la democracia a este país, la de la generación de mis padres, que se pudieran ampliar derechos y libertades, como hemos visto bien en el vídeo. Y yo creo que ese acuerdo no escrito que tenemos que firmar todos los que conformamos esta generación, y no es una cuestión de edad, sino los que estamos viviendo este momento de la historia, tenemos que conjurarnos para una cosa. Lo que nos ha tocado es decir que no pasarán. No pasarán. La ultraderecha no pasará. Y ahí estará el Partido Socialista Obrero Español para hacerles frente. Que vamos a seguir defendiendo los valores y principios de la democracia, del socialismo y de nuestra gente. Así que termino como empezaba. Vamos a seguir defendiendo la libertad. Vamos a seguir defendiendo la igualdad y la justicia social. Y, por favor, que nadie nos quite nuestras ganas de sonreír, que nadie nos quite nuestras ganas de luchar, porque nadie nos va a quitar nuestras ganas de ganar aquí en Tenerife. ¡A por 2017! Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Toma la palabra Ángel Víctor Torres, secretario general de los Socialistas de Canarias. Un poquito mejor. Bueno, en primer lugar, un reconocimiento y un agradecimiento. El reconocimiento es al equipo que ha hecho ese magnífico vídeo de entrada, ¿no? Veía ahí los créditos, el nombre de Manolo, el nombre de muchísima gente que ha puesto voz, imágenes también. Ha sido un vídeo precioso que nos emociona. Ahí está Loli, que fue constituyente, ahí está Paco Afonso con Jerónimo, que donde estén seguirán trabajando por el Partido Socialista. Ahí está Juan Carlos Alemán, recordando a Manolo Armas, todo lo que fue aquella moción de censura tremenda. Santiago Pérez, Pedro, precioso el vídeo que demuestra la fortaleza de una organización que es la nuestra en una isla fundamental que es la isla de Tenerife. Así que sin Tenerife y sin el PSOE de Tenerife no seríamos en Canarias lo que somos. Y creo que este vídeo lo refleja. Así que mi reconocimiento a quienes han tenido esta magnífica idea y mi agradecimiento. Y mi agradecimiento es para todos aquellos que estos días me han mandado mensajes de ánimo. No he podido responderles a todos, quedan todavía unos cuantos, lo haré. Tendré unas semanas por delante para hacerlo, pero como decía también en Gran Canaria, donde anuncié que me tengo que enfrentar a lo que me tengo que enfrentar, vendré y saldré de ella mucho más fuerte, porque conozco a mucha gente que ha pasado por ello, creemos en la ciencia, y por tanto, como decía, hay Torres para rato, como Frankis y como otros, así que seguiremos en la brega y en la lucha.
Enhorabuena, Tamara. Luego me referiré a ti expresamente, al equipo que te acompaña, pero tengo que decir, porque es de justicia, que recibes un partido de manos de Pedro Martín, que le dio tranquilidad y sosiego al PSOE de Tenerife, cosa importante. Creo que también todos hemos participado de hacer lo propio en las áreas que tenemos en estos momentos como responsabilidades orgánicas, y que consiguió, desde el punto de vista institucional, ser un magnífico presidente del Cabildo, porque así fue, que no solamente lo fue durante los 4 años y, como decía, sin mayoría absoluta, sino que además ganó las elecciones y volvió a ser presidente del Cabildo. Para que nadie se olvide, para que lo tengan claro y para que nadie reescriba la historia. Porque lo que fue, fue y será para siempre. Junto a ello, también decir que nos encaminamos, parece que el tiempo corre de una manera, pero es bastante veloz, a 2 años de legislatura. Dentro de poco estaremos ya en el mes de mayo, dentro de un mes y pico, y dentro de poco estaremos en el verano, con lo cual se cumplirán los 2 años de las legislaturas del Gobierno de Canarias, aquí en Canarias, de los ayuntamientos, también de los cabildos y también del Gobierno de España. Quizás es el momento de reflexionar y de ver qué ha pasado en estos 2 años. Empecemos por el Gobierno de España, como decía Esther Peña. Cumpliremos 2 años en los próximos meses y decían que iba a ser un gobierno efímero, temporal, sin futuro. Un gobierno de perdedores, porque quien había ganado las elecciones tenía que ser presidente del Gobierno de España, sin reconocer que las mayorías parlamentarias son las que son. Y si quería, pudiéndose fijar en la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que ganamos nosotros, y su partido, el PP, junto a Coalición Canaria, nos dejó fuera de la presidencia de Canarias. Y eso es legítimo, es legal. Hay que aceptarlo y es deportivo. Por tanto, al señor Feijóo decirle con claramente que lo mismo le ocurrió con respecto al Gobierno de España. La mayoría parlamentaria hizo que hubiera un gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez, y a ver si aprende un poco de nosotros para empezar a aceptar que es el líder de la oposición, y a ver si empieza a ejercerlo, haciendo propuestas constructivas como hacemos nosotros en Canarias, tendiendo la mano en los asuntos que son importantes para nuestra tierra y ayudando en el bienestar de nuestra gente, que es lo que tendría que hacer un líder de la oposición en nuestro país que fuera mínimamente responsable, pero no, porque a él le puede su desmedida ambición. Pues en estos 2 años, que vamos camino de ello, del Gobierno de España, hemos caminado con aprobar más leyes que incluso en los 2 años del anterior mandato de Pedro Sánchez. Hemos caminado para aumentar el salario mínimo interprofesional, seguir luchando contra la lucha contra la violencia machista, teniendo los fondos fundamentales para la dependencia, aumentando las partidas para las políticas educativas, tomando decisiones valientes para el derecho constitucional a la verdad que tiene que recibir cualquier persona en nuestro país, y exactamente lo mismo lo que es la cohesión territorial de este país, que tiene que tener en cuenta las realidades de cada uno de los territorios. Este es un país plural de 17 comunidades autónomas y 2 comunidades autónomas. Hay comunidades donde la gente habla una lengua vernácula que fue pisoteada durante el franquismo, pero que es una lengua oficial, igual que la que hablamos todos los españoles. Ojalá lo pudiéramos hacer nosotros. Lamentablemente no la tenemos. Eso es un gobierno que tiene en cuenta la realidad de nuestra tierra, de nuestro país y de todos los que son las comunidades con sus indudables diferencias. Y seguiremos avanzando, porque reduciremos la jornada laboral y seguiremos haciendo que las personas que menos tienen sean las más protegidas por el Estado. Por el Estado, que es el Gobierno de España, y por el Estado del bienestar. Ese es el Gobierno de España. Comparemos ahora con el Gobierno de Canarias. También se acerca a los 2 años. ¿En qué se ha mejorado? ¿En qué se ha mejorado frente a lo que nosotros hicimos en los 4 años del Pacto de Progreso? Hablemos del Estado del bienestar. Hablemos de educación. Hacemos que suban aquí los rectores de las 2 universidades públicas a ver qué dirían. Este gobierno actual de Coalición Canaria y Partido Popular ha sesgado y cortado las partidas económicas para las universidades públicas. ¿Por qué? Porque no les interesa la igualdad de la gente para llegar a los estudios superiores. Porque tienen un concepto ideológico que protege otras cosas. Justamente la discriminación frente a lo que hacemos los socialistas, que es que cualquier persona, independientemente de su condición económica, tenga idéntico derecho a cumplir su sueño. Y si quiere llegar a la universidad, que pueda llegar. Y si no tiene recursos porque su familia no los tiene, que tenga becas para poder llegar a la educación superior. Y que tengamos al otro lado de la mesa cuando vamos a un hospital, cuando necesitamos un abogado, cuando necesitamos un veterinario para nuestro animal, para cuando tengamos una persona determinada, alguien, una mujer o un hombre, que
que sea también de clases humildes. Ese es el logro de la democracia, y lo digo con sinceridad. Ese es el gran valor que ha hecho nuestro país, el Partido Socialista Obrero Español. Hacer que gente humilde pudiera llegar a las universidades y formarse en igualdad. Hablemos del actual gobierno de Canarias. ¿Qué han hecho en la educación de 0 a 3 años? ¿Qué han hecho frente a lo que hicimos el Pacto de Progreso, el Pacto de las Flores? El actual presidente de Canarias decía en el debate de la nacionalidad que tenían 1000 y pico plazas abiertas en distintas aulas, 70 de Canarias. Se le olvidó decir que eran las plazas que dejamos nosotros, el Pacto de Progreso, porque a día de hoy tendría que haber no 1000 y pico, sino 10.000 plazas, y habría 10.000 plazas de haber continuado nosotros en el gobierno de Canarias. Hubiésemos abierto aulas en todos los colegios de todas las islas y de todos los municipios, simple y llanamente porque estaba programado, porque había partidas económicas, porque había compromiso y porque creemos claramente que esa es una medida de igualdad social, que hace que las personas que no tienen recursos tengan aulas públicas donde poder tener a sus niñas y a sus niños y ayudar sobre todo a las mujeres. Hablemos de dependencia con respecto al actual gobierno de Canarias. ¿Dónde está la atención a la dependencia? Que fundamentalmente quien más lo precisa son las familias que tienen menos recursos, porque son los que se hacen cargo del familiar dependiente, del padre, la madre, el abuelo, el hijo, que tiene necesidades físicas y psíquicas y precisa de lo público para poder caminar. Y nosotros le dimos la vuelta a esa realidad, consiguiendo que liderásemos en poco tiempo la respuesta a la dependencia con el actual gobierno de Canarias. Y es una dramática cifra. Hay meses donde han muerto más personas que las que han recibido una prestación. Y nos han llevado a la cola. No lo decimos desde aquí, desde el Partido Socialista, lo dicen los profesionales de la dependencia, lo dicen los informes de las gerencias que dicen que Canarias vuelve a ser, igual que con los salarios, el farolillo rojo. Esa es la herencia del actual gobierno de Canarias. O hablemos de sanidad. Basta ir a cualquier hospital. ¿Dónde están las mejoras? ¿Dónde está la inversión económica objetiva que decían que iban a conseguir que bajáramos en cuanto a las respuestas a las consultas? Quien ha mejorado claramente son otros, no la sanidad pública. Y además hay afirmaciones absolutamente vergonzantes y vergonzosas. Y lo vuelvo a repetir aquí, lo dice también en Lanzarote. No se puede aceptar que ningún presidente como el actual presidente de Canarias suba a la tribuna del Parlamento de Canarias y humilla a los canarios y Canarias diciendo que Canarias hizo una pésima gestión durante la pandemia. Le decimos al señor Clavijo que Canarias, su sociedad, los 2 millones de habitantes, con el gobierno de Canarias, con los gobiernos de los cabildos, con los gobiernos de los ayuntamientos, hizo una magnífica gestión en la pandemia, cumpliendo con las restricciones, dándole material a los profesionales, siendo la comunidad con menos fallecidos de toda España por habitante, la que fue ejemplar. Y si hubo alguien desalmado que se benefició, que lo pague con todo el peso de la ley, pero no es aceptable que se intente mancillar una actuación como la de la sociedad canaria, que no podrá el actual gobierno de Canarias, por mucho que incluso utilicen la difamación, llevarlo a la mentira, porque la gente lo sabe, lo supo y lo reconoció en las urnas. Hablemos de infraestructuras en Tenerife. Dijeron que eso es otra de las cuestiones que el actual gobierno de Canarias sí que ha mejorado, y es en demostrar sus mentiras, que en 3 meses acabarían con las colas en la isla de Tenerife. ¿Te acuerdas, Pedro? 3 meses, 90 días. El lunes, ustedes y miles de hombres y mujeres de esta isla y de otras islas se subirán al coche y tendrán las mismas colas, eso sí, con la gran mentira de quien hoy preside el Cabildo de Tenerife. Y junto a ello, ¿en qué sí que ha mejorado el actual gobierno de Canarias? Indudablemente ha mejorado en la propaganda. Eso es indudable. Nada más llegar al gobierno de Canarias, modificaron la ley para que pudieran controlar la radiotelevisión canaria. Utilizar los medios de comunicación es muy importante para lanzar el mensaje que aquello que quiere escuchar el gobierno de turno sea lo que le satisfaga, pero no lo que responda a las necesidades de los canarios y canarias, que les puedo asegurar que no tragan con ruedas de molino. En eso ha mejorado, mucha más propaganda. ¿En qué han mejorado el actual gobierno de Canarias? En demostrar a todos los canarios que les da lo mismo contar de llegar al poder. Jennifer,
Marco, les da lo mismo. Para sacar a un alcalde socialista, si hay que pactar con la ultraderecha, se hace. Y eso es lo que ellos son capaces de realizar y lo acaban de hacer, dejando en evidencia su absoluta incoherencia. ¿Cómo es posible que un partido que se autodefine, lo cual también es sarcasmo, como nacionalista progresista, pacte para sacar alcaldesas socialistas con Vox, que es un partido que dice que los menores se tienen que quedar en Canarias o si no ser deportados a sus países de origen, que dicen que están en contra del estatuto y de los estados de autonomía, que hay que centralizar la política, por tanto sanidad, educación, en Madrid, no en Canarias, y que le da una patada en donde todos ustedes piensan en nuestro régimen económico y fiscal. Con eso pacta Coalición Canaria. Nosotros jamás lo haríamos. Jamás lo haríamos y por tanto hagamos ver a la sociedad esa tremenda incoherencia, porque la ultraderecha es la verdadera amenaza. Y lo estamos viendo. Ultraderechas que están disfrazadas, que en estos momentos tienen en caos el sistema económico internacional y mundial, en donde es un oasis la política del gobierno de España. Y algunos, por alcanzar el poder, son capaces de cualquier cosa. Nosotros, cuando llegamos al poder, lo decía antes Manolo Fumeros, para cambiar las cosas, para ayudar a la gente, para reflejar en las vidas de ellos lo que es también nuestra manera de vivir. Pero nosotros no llegamos al poder a cualquier precio. Y cuando se llega al poder a cualquier precio, ese precio lo tienen que pagar en las urnas. Lo tienen que pagar en las urnas y por tanto regresaremos al puerto de la Cruz, a Granadilla y en aquellos lugares donde sigan ellos intentando sacarnos con apoyos absolutamente indefendibles. Y miren, lo decía también antes Esther, estamos en una semana trascendental. El próximo jueves se convalida el Real Decreto Ley que hace que los menores no acompañados, cuando una comunidad, cualquiera, no solo Canarias, cualquiera, esté en contingencia migratoria, que significa 3 veces más de su capacidad ordinaria, el Estado pone en funcionamiento un mecanismo de distribución por el resto del territorio español. Leí el otro día un discurso de Adán Martín del año 2006. Tiene todos esos años, 2006. Es actual. Serviría para hoy. Lo que se va a aprobar el próximo jueves es histórico. Nunca había ocurrido antes en la historia de nuestra democracia que un gobierno de España, en este caso presidido por Pedro Sánchez, lleva a convalidación un Real Decreto ya aprobado en el Consejo de Ministros en el que le da respuesta a una competencia autonómica a un gobierno progresista para defender los derechos humanos de los menores no acompañados que están hacinados en los territorios. Miren, solamente ha habido una moción de censura en Canarias y la sufrimos nosotros. Lo decía antes Manolo Armas. La verdad que se te parte el alma cuando escuchas que el vicepresidente tuyo, en este caso de Jerónimo Saavedra, la noche anterior le dijo, cálmate, tranquilo, no va a pasar nada, no es verdad, no va a haber moción de censura, para el día siguiente tenerla. ¿Dónde te metes? ¿Cómo puedes mirar luego a los ojos a quien le has dicho tal cosa? Miren, aquella moción de censura, lo recordarán muchos, esa imagen de Pepe Segura hablando con Augusto Brito medio asustado, la de Luis Geray también tomando el bastón de mando asustado en esas imágenes que vimos al principio, representa la mejor historia del PSOE de nuestra tierra y de esta isla. Esa moción de censura se justificó, porque todas deben ser justificadas y luego llevar un programa de gobierno alternativo. El programa de gobierno alternativo era el poder por el poder. La justificación fue porque Jerónimo Saavedra no sabía defender el REF a sus compañeros del PSOE en Madrid. Esa fue la razón. Y le pusieron una moción de censura, nos sacaron del gobierno para luego ser Jerónimo Saavedra como ministro quien aprobara ese régimen económico y fiscal. Eso fue lo que ocurrió. Dicho esto, ¿qué va a pasar si este próximo jueves, y ante una decisión que ha sido, según el presidente de Canarias actual, según la sociedad canaria, según la prensa de nuestra tierra, incluso la prensa de todo el país, convirtiendo la inmigración en uno de los grandes asuntos que preocupan a los españoles y españolas, ¿qué va a pasar si ese Real Decreto Ley no tiene el apoyo de los 6 diputados del Partido Popular de Canarias que están en el gobierno de Canarias? Nos echaron del gobierno porque no sacábamos el REF y el actual presidente mantendrá en el gobierno a quien vote en contra de lo que él considera la gran preocupación de Canarias. ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurriría si esos votos fueran determinantes?
Porque en el juego del birlibirloque y del thrillerismo verdadero es que no son importantes porque es que Junts va a apoyarlo, claro, porque hemos conseguido nosotros negociar que Junts lo apoye. Junts y 10 partidos más, u 11. Pero ¿qué ocurre si finalmente los votos del Partido Popular, alguno de ellos termina siendo determinante para conseguir más? Si es que no es. Y resulta que votan también en contra. ¿Vendrán a nuestra tierra libremente y nada pasará políticamente? Es decir, ¿tragará un presidente de Canarias como el actual con esa humillación simple y llanamente para dar estabilidad a su gobierno? Pues si eso ocurre, señores y señoras, que los canarios no lo perdonen. Porque no vale cualquier cosa para estar en el poder. Y acabo diciendo que, frente a todo lo que acabo de decir, frente a partidos políticos y personas que hacen lo que sea con tal de llegar al poder, ustedes tienen una magnífica secretaria general insular en la isla de Tenerife. Tamara Raya. Tamara Raya tiene la ambición necesaria, porque hay que tener ambición, pero es la necesaria para saber que el grupo está por encima de ella, que la colectividad prima sobre los derechos, incluso los principios individuales y las ambiciones propias, que está para cuando se le requiera. Le pedimos que viniera a Canarias y vino. Y ahora, de manera conjunta, el partido se une ante un liderazgo que quiero también trasladar, que es merecido y que ella se debe merecer, y así va a ser seguro, el trabajo de toda la militancia de la isla, de todos sus compañeros de ejecutiva, de todos los líderes locales, porque vamos a hacer que Tamara, si ella quiere, la militancia y quien finalmente así lo decida, si ella quiere, sea nuestra primera presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife. Eso es lo que vamos a hacer. Y ahí tendremos rigor, trabajo, seriedad, compromiso, principios y defensa verdadera de esta isla. ¡A por ello! Tenerife con más fuerza. Compañeros, compañeras, con todos ustedes, Tamara Raya Rodríguez, secretaria general de los socialistas de Tenerife. Muchas gracias.
compañeros y compañeras. Pues sí, compañeros y compañeras, vamos a tener un Tenerife con más fuerza, con más ganas y con más ilusión. Y lo vamos a hacer porque contamos con todos ustedes, que sin duda son el mayor tesoro de este partido. De hecho, si no fuera por la militancia de este partido, el PSOE hubiese tenido muy complicado recorrer 146 años de historia. Yo quiero empezar dando las gracias, porque creo que en política, y hablaba Ángel y hablaba Esther, de empatía, hay que ser agradecido también, porque los que estamos al frente de la política somos personas y tenemos que trasladar humanidad. Y yo creo que quiero agradecerles a todos el apoyo que yo he sentido como secretaria general y el respaldo que hoy ha tenido el equipo que me acompañará, de hombres y mujeres que no pueden ser mejores, porque en este partido, si algo sobra, es talento. Quiero también darle la bienvenida a compañeros de la Ejecutiva Regional, a Nira Fierro, nuestra secretaria de organización, y a un compañero que es secretario general de la isla vecina, de la isla de Gran Canaria, y que ha sido compañero mío en otras aventuras en el Congreso de los Diputados y ahora en el Parlamento de Canarias, el compañero Chano Franquis. Muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. Pero hoy no podríamos estar aquí si no fuera por el trabajo duro que han hecho muchos compañeros y compañeras de la organización, porque un congreso no se organiza solo. Por lo tanto, yo quiero darle las gracias al equipo de la Insular, a Esther, a Monse, a Santi, al equipo de prensa, que han trabajado duro haciendo estos vídeos tan maravillosos, a todas y cada una de las agrupaciones con su esfuerzo para hacer aportaciones a la ponencia, y también me van a permitir, a los voluntarios y voluntarias, por supuesto, a mis compis del puerto, que también han trabajado muy duro, a Marco, a Peri, que ha montado ese set, que por cierto, si alguien no lo sabe, hoy es su cumpleaños y está aquí currando. Y aquí que también. Y esto además coordinado por una persona que, aunque es saliente, ha hecho un trabajo como si el Congreso fuera el suyo propio, que es Manolo Martínez. Mire, soy muy consciente que se nos avecina una tarea complicada, una tarea que requiere decisión, que requiere valentía, como han hecho los que nos han precedido en la historia de este partido, que hemos visto anteriormente en el vídeo. Pero para llevar a cabo esta historia necesitamos tener ilusión y tenemos que tener ganas, porque ellos y ellas no lo hubiesen conseguido si no hubiesen tenido esa fortaleza, ese empuje, porque sin ilusión no se gana, sin ilusión no se avanza y sin ilusión no se conquista. Pero lo peor de todo es que seríamos incapaces de sumar gente a este proyecto y ahora es más necesario que nunca. Por eso tenemos que recuperar nuestro espacio en ese cuerpo social y tenemos que ser rigurosos y pragmáticos. Yo sé que es una tarea difícil, pero es una tarea posible y por eso yo le pido a todos y a todas que me acompañen y estoy segura de que lo harán. Quiero dar las gracias a la Ejecutiva saliente porque han hecho un magnífico trabajo y por supuesto a Pedro Martín como secretario general, porque Pedro ha conseguido algo muy importante. Primero, tener los mejores resultados del Partido Socialista en Canarias, en esta isla, en Tenerife. Que ganemos en 19 municipios, muchos de ellos además liderados por mujeres. Y también has conseguido una cosa muy importante que es mantener al partido unido. Y de hecho yo te quiero agradecer personalmente lo fácil que ha sido hacer esta transición a tu lado, porque hemos estado conjuntamente durante estos meses hasta llegar al día de hoy trabajando y, como él decía ayer, sin consejos y sin peticiones, pero estando ahí. Y creo que eso es de agradecer, sobre todo porque la parte más importante o el núcleo duro de este partido deben ser
los municipios. Ganamos en 19 y ganamos también en el Cabildo de Tenerife. En unos pudimos gobernar y en otros no. Y en unos gobernábamos y nos expulsaron del gobierno y lo tenemos tan reciente, lo tenemos tan en la piel, Jenny, esa moción de censura, Marcos, que te estoy viendo, sobre todo porque nosotros no vamos a cuestionar la legitimidad de una moción de censura. No vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos cuando la hicimos nosotros. Pero nosotros la hicimos en el gobierno de España porque teníamos al frente un partido condenado por corrupción. Y aquí teníamos a un hombre, a Marcos, y a una mujer que trabajaban para lo que siempre trabajamos en la política municipal, que es para mejorar la vida de las personas. Y es ahí donde tenemos el principal capital humano de este partido. Mi querida Esther, yo le decía antes a Esther, pues casi que dijiste lo que iba a decir yo de ti. Yo te quiero agradecer mucho que estés aquí, porque es verdad, ella no ha venido sola, me han dado una sorpresa tremenda con la complicidad de muchos compañeros y compañeras. Ha venido mi equipo de amigos y de amigas del Congreso de los Diputados, pero es verdad que hemos compartido muchas emociones. Está ahí Elvira, y Elvira siempre decía, niña, lo que mejor nos llevamos de aquí es esto, es la amistad, es el cariño. Y hoy yo se los quiero agradecer porque lo siento muy cerca y es mucho más fácil afrontar esto sabiendo que ustedes están aquí. Pero Esther, yo quiero que tú traslades un mensaje al Gobierno de España y también a nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y es que aquí en Tenerife va a tener un partido leal, implicado, con las políticas que allí se aprueban. Porque si no fuera por las medidas, y lo han mencionado tanto tú como Ángel, que se han aprobado en los últimos años en el peor momento, esta tierra hoy no podría estar hablando de cifras históricas de empleo, nuestros pensionistas no podrían estar cobrando esa subida de pensiones, el salario mínimo y la gratuidad del deporte, entre otras cosas. Y esto lo hemos hecho pese a la derecha, porque en cada una de estas medidas, y no me cansaré de recordarlo, ha votado en contra el Partido Popular. Y nosotros hemos peleado cada una de esas propuestas porque entendemos que es lo mejor para España, pero también para Canarias, porque esta tierra ha tenido muchas dificultades y por eso no nos sentimos nada orgullosos, pero sí que tenemos mucho trabajo por delante. Esta es la tierra donde peor salario se cobra de todo el país. Yo sé que ellos tienden a sacar pecho ahora que las cosas van bien, ahora que la economía va bien. No le hacen preguntas al ministro de Economía. Ahora que va bien, sacan titulares diciendo que es una cosa que han creado ellos. Por eso nosotros tenemos la misión de recordar a cada uno de los ciudadanos que no es verdad, que lo hemos hecho nosotros, y lo hemos hecho nosotros porque solo se transforma de la vida de la gente cuando estamos al frente de las instituciones. Y un ejemplo claro lo tenemos, Ángel Víctor, con lo que está pasando en política migratoria. Yo sé que tú has peleado muchísimo, porque al final estamos hablando de niños y de niñas que vienen a buscar un futuro mejor. Y lamentablemente la conclusión que sacamos es que a la derecha le molesta profundamente la pobreza. Y les molesta profundamente porque ellos tienen claro a quién defienden. Ellos defienden a los que pueden pagar o comprar aquello que necesitan. Y nosotros también tenemos claro a quién defendemos. Nosotros defendemos a la infancia, para que los niños puedan crecer en ese estado de bienestar que nosotros como socialistas construimos. Y además para que puedan crecer y alcanzar sus sueños. También tengo claro que defendemos a las mujeres. No les vamos a permitir ni un solo paso atrás en los derechos conquistados. Trabajamos también para la clase trabajadora.
esa clase a la que nosotros representamos, para que tengan unas condiciones dignas de vida, para que el salario que cobran por su trabajo les permita llegar a final de mes, por nuestros mayores, que han trabajado duro toda la vida y que se merecen llegar al final de su etapa en las condiciones más dignas. Y no me quiero olvidar de nuestros jóvenes, porque son el futuro y porque además tienen el derecho de emprender el proyecto vital que otros iniciamos con las mismas oportunidades. En definitiva, porque nosotros nos debemos a la mayoría social de este país. Por eso, Ángel, te necesitamos. Te deseamos que te recuperes muy pronto. Estamos convencidos de que va a ser así. Porque necesitamos a ese Ángel fuerte, valiente, sin miedo, combativo, pero sobre todo sensible y humano. Te queremos en forma porque queremos que vuelvas a ser el presidente del Gobierno de Canarias, porque a esta tierra le iba mucho mejor cuando gobernabas tú. Y lo digo en Tenerife, que te digo lo mismo que a Esther, vas a tener un partido fuerte, un partido leal, un partido unido para trabajar para que tú seas presidente, pero también vamos a ser exigentes. Y vamos a ser exigentes porque creo que Tenerife tiene unos problemas que tenemos que resolver en el menor tiempo posible y estoy convencido que con tu sensibilidad lo vas a ayudar. Pero para que todo esto sea posible, también tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que mirar hacia la organización. Esta organización necesita recuperar esos valores intrínsecos que siempre han formado parte de nuestra forma de ser, valores como el compañerismo, como la solidaridad, como la integración. Y además lo tendremos que hacer razonando, debatiendo, tolerando y sobre todo respetando. Y ese debe marcar el camino hacia el futuro como partido. Y yo, como secretaria general, tengo la obligación, y mi equipo, de llevarlo a cabo, porque tenemos que debatir sobre asuntos fundamentales, vivienda, lo nombrabas. Mira, solo en Tenerife hay más de 13.000 demandantes de vivienda pública. Nosotros creemos que tiene que haber un proyecto y quiero además trabajar como organización en un proyecto en el que no enfrentemos a unos contra otros, no enfrentemos a los inquilinos contra los propietarios, no propongamos soluciones simples a problemas complejos. Y por lo tanto creo que es necesario que trabajemos en un plan de vivienda insular, que trabajemos en la creación de una sociedad mercantil pública que ayude a los ayuntamientos a gestionar en materia de vivienda, porque ellos no lo pueden hacer todo. Este Gobierno de Canarias planifica y legisla para que al final ejecute los ayuntamientos sin darle recursos ni personales ni siquiera financieros. Y vamos a hablar ahora de algo que a los de Tenerife nos apasiona. Nos apasiona porque nos llevamos sufriendo 30 años, ¿no? Y es la movilidad, las colas. Tenerife hoy tiene un colapso en las carreteras, en la TF5, en la TF1, para ir, para volver, por la mañana, por la tarde. Y eso que la señora Dávila, que presidenta del Cabildo de Tenerife, iba a resolver en 90 días, más allá de que no deja de ser una ocurrencia que insulta la inteligencia de la sociedad tinerfeña, entre otras cosas porque un problema como este no se soluciona con una medida, sino con un conjunto de medidas. Se soluciona con el transporte público. A mí me hace mucha gracia, Pedro. Me hace mucha gracia porque más allá de la política que lleva a cabo, de fotos, de cámara, del Logan, yo creo que la sociedad tinerfeña está cansada de la política gestual, está cansada de anuncios que no llegan a nada y tenemos que reforzar nuestro mensaje diciendo que estaremos ahí buscando esas soluciones que esta isla necesita. Y para eso tenemos que hablar de transporte público. Claro que sí, nosotros lo hemos hecho, pero del transporte público que hemos defendido y aprobado nosotros, porque a mí me hace muchísima gracia, Pedro, cuando ella se saca la foto en proyectos que iniciamos, licitamos y ejecutamos
Nosotros siendo Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, como la foto que se saca Luis Geray en la pasarela del padre Ancheta, o como se saca con lo que ella ha llamado la Revolución Verde. La Revolución Verde es una flota de 250 guaguas que compró Pedro Martín y que además lo hizo con un doble objetivo, no solo favorecer el transporte público, lo hizo también con un objetivo de tener un transporte más seguro y más sostenible. Porque nosotros, los socialistas y las socialistas, siempre damos un paso más allá. Son muchísimos los temas. Tú has hablado, Ángel y Esther, de la situación sociosanitaria. Es tremendo hablar de dependencia. Miren, una sociedad que se olvida de la dependencia, que se olvida de los mayores, que se olvida de la diversidad, es una sociedad que no tiene memoria. Y que a día de hoy el convenio de dependencia siga sin estar firmado, que el convenio de infraestructuras sociosanitarias siga sin estar firmado, evidencia el fracaso del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife en materia de dependencia. Y nosotros ahí tenemos un reto muy importante, porque los colectivos que son más vulnerables siempre han sido nuestra bandera y no pueden dejar de serlo. Por lo tanto, tenemos que pelear para que todas esas propuestas y toda esa política en mayúsculas llegue a la vida de la gente. Podría hablar de muchas cosas, podría hablar del agua, Marcos, podría hablar de los residuos, de ese cierre de Playa Jardín en la isla de Tenerife, que iban a resolver también en 2 días y que como no te descuides llega el verano y tampoco van a poder bañarse. Primero los portuenses que nos queremos bañar y segundo los que nos visitan. Pero no puedo alejarme de un tema que para mí como mujer es prioritario y es la igualdad. Compañeros y compañeras, especialmente compañeros, somos el 50% de la población de este país. Las mujeres somos quizás las más fieles votando a esta formación política porque somos las que mejor lo representamos, somos las que más hemos luchado. Creo que le debemos un agradecimiento a toda y cada una de las mujeres que desde los inicios de la democracia han peleado. Muchas lo han hecho en cargos públicos y otras lo han hecho en las calles. Lo veíamos antes también en el vídeo. Porque miren, la amenaza es real. La amenaza de la ultraderecha es real, no es ficticia. Y hay mucha gente que tiene interés en que las mujeres volvamos a pedir permiso para ir a trabajar. En que las mujeres, si los dejaran, nos harían pedir permiso también para abrir una cuenta bancaria. Quieren quebrar un derecho que conquistamos y que nos costó muchísimo, que es el derecho a la libertad de decidir si queremos o no queremos ser madres, si queremos o no queremos abortar. Por lo tanto, yo quiero decirle a los compañeros de este partido, que muchos han caminado de la mano nuestra y nos han ayudado a aprobar medidas, que efectivamente, lo decía antes Esther, creo, en este partido, si no eres feminista, no eres socialista. Y este camino uno no lo hace sola, lo hace acompañada de muchas mujeres. Mujeres que han sido vitales y muy importantes en la trayectoria personal y política. Y yo quiero dirigirme directamente a una, que está ahí, que mira para allá, a ver si no la nombro, que se llama Machuchi. Yo, Machuchi, te quiero dar las gracias infinitas, porque siempre lo has hecho a cambio de nada. Siempre lo has hecho porque has querido que una mujer esté ahí, aunque tú no estés. Y eso se llama sororidad. Y las mujeres tenemos que activar esa sororidad. No tenemos que tener miedo a otras mujeres,
porque eso nos hace grandes, el talento nos hace grande como organización y grande como partido, pero sobre todo nos hace grandes como sociedad. Y casi que ya voy acabando, pero no me quiero olvidar de que en toda esta trayectoria también hay un componente personal. Hay una parte que se preocupa, que te pregunta, ¿tú estás segura? Bueno, que nunca te dice que no, a mí por lo menos nunca me han dicho que no, y hoy quiero nombrar a mi madre, que está aquí, que es otra gran mujer, una mujer transgresora, moderna, que siempre me ha apoyado en todo lo que yo he querido hacer en mi vida. Está mi pareja, están mis dos grandes tesoros, son mis niños, son Javier y Daniel, que también ellos vivieron mucho tiempo el que yo decidiera pasar parte de esa trayectoria política en Madrid. Y por cierto, todo el mundo me preguntaba, bueno, ¿y los niños? Digo, bueno, los niños tienen padres, tienen abuelos también, ¿no? Pero los niños jamás me dijeron, mamá, déjalo. Me decían siempre, mamá, inténtalo. Y yo también le quiero dar las gracias porque son maravillosos, son absolutamente maravillosos. Compañeros y compañeras, ahora sí que acabo y lo hago pidiéndoles que me acompañen en este camino, que vayamos de la mano, que salgamos a la calle, que recuperemos la memoria, que saquemos del olvido todas esas propuestas que algunos han metido en un cajón, para que juntos construyamos con más fuerza, con más ganas y con más ilusión un Tenerife más fuerte y una Canarias mejor. Muchas gracias. Y que suba. Compañeros, compañeras, cerramos este 18 Congreso Insular del Partido Socialista en Tenerife. Lo hacemos de la mejor manera, con la fotografía oficial de la nueva Ejecutiva Insular de los socialistas tinerfeños. Gracias. Tenerife con más fuerza.
was when I ruled the world. When I